el día de hoy estará con nosotros el maestro Marcelo Arnes, divulgador científico, profesor de ciencias y paleontología del grupo EduTech. Él es un gran maestro con el cual he tenido el honor de tomar varios cursos de paleontología, estos por parte del grupo EduTech. El curso más reciente fue sobre los reptiles marinos. Sin más que decir, empecemos. Empecemos. Qué presentación más linda. Muchas gracias, Braulio. Estoy muy De nada, emocionado. profe. Gracias por Muy bien. invitarme. De nada, profe. Primera pregunta. ¿Cuál es el camino para llegar a ser un paleontólogo? El camino para llegar a ser un paleontólogo. Bueno, yo me lo conozco nada más de teoría, Braulio, porque yo no soy paleontólogo, yo soy divulgador científico. Pero lo que te puedo decir es que la paleontología es una carrera bastante complicada, al igual que muchas. Se tiene que estudiar en la universidad. Hay una licenciatura en paleontología que, bueno, no está presente en todos los países, ¿no? Realmente los países que tienen licenciatura en paleontología ahora mismo son Argentina, Estados Unidos, México no sé si tiene, eh, pero la mayoría de los paleontólogos comienzan por una carrera que es mucho más amplia, que es biología, ¿no? Que es la ciencia que estudia la vida y los organismos en general. Y ya Sí. cuando terminan los 5 añitos de la carrera de biología, ahí, bueno, continúan con una especialidad en paleontología, que es, bueno, ya el área centrada en la vida, pero del pasado, ¿no? Y bueno, y los divulgadores como yo, eh, somos diferentes a los paleontólogos, aunque sí nos parecemos, ¿no? Tal vez por el sombrero. Sobre todo porque yo me encargo de comunicar, ¿no? De enseñar más que todo. Un paleontólogo estaría ahora mismo, no sé, en un laboratorio investigando fósiles, huesos o incluso tal vez viajando, ¿no? Mi labor está más en lo que hago con los niños, ¿no? Que es enseñar, hablarles de los descubrimientos, compartirles los avances científicos, digamos que contarles, ¿no? Ese es mi trabajo. Que bueno, yo me la paso muy bien. Sí. Bueno, segunda pregunta es, ¿qué lo motivó a ser paleontólogo o divulgador científico? Bueno, ¿qué me motivó? Lo mismo que te motivó a ti a tomar mis clases. Que primero me gustan los dinosaurios desde los 4 años, ¿no? Yo recuerdo que eh, mi abuelito, que en paz descanse, en una feria de libros me compró un libro, bueno, eran dos libros en realidad. Uno trataba de dinosaurios y el otro trataba del espacio. No, y bueno, yo me la pasaba, ni siquiera sabía leer, ¿no? A los 4 añitos, creo que para esa edad aprendes las vocales y nada más. Entonces me pasaba viendo los dibujitos del libro y bueno, imaginándome, ¿no? Cómo eran estos animales. Yo tampoco entendía muy bien, pero siempre me dio curiosidad, ¿no? Y no fue hasta que ya crecí, bueno, ya me hice adulto, ¿no? Y comencé a profundizar más, buscando información ya mucho más completa. Y bueno, sumado a que yo me dedicaba también al tema educativo, al final decidí combinarlos, ¿no? Y la manera de combinar ciencia con educación, a eso se le llama divulgador científico, lo que soy yo, ¿no? Que somos personas que nos encargamos de comunicar la ciencia de una manera que pueda ser accesible, fácil de entender y sobre todo divertida para todos, ¿no? A veces la ciencia puede ser un poco difícil, em, pero el trabajo de las personas como yo es hacerla fácil y entretenida, cosa de que pueda entenderla cualquier persona, ¿no? Sobre todo los niños. Así que bueno, fue un camino bastante bonito que inició desde mi niñez y que bueno, continúa hasta el día de hoy. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo es un día típico en su trabajo? Uy,
Un día típico en mi trabajo, mira qué pregunta. Bueno, no hay un día típico, no tengo una... Bueno, el tema mío es que yo tengo mucha libertad, ¿no? No tengo un horario como tal, no soy como la mayoría de las personas que tiene que cumplir como un horario un horario laboral de oficina, ¿no? Eso no quiere decir que no dedique tiempo al trabajo, sino que a veces, no sé, comienzo a trabajar más tarde, ¿no? Por ejemplo, en la mañana a mí me encanta hacer ejercicio, entonces comienzo el día haciendo ejercicio. Luego en la mañana suelo leer. Gran parte de mi trabajo implica que yo esté siempre muy bien informado, ¿no? Eso implica que yo tenga que estar leyendo libros, viéndome documentales, lo cual es bastante divertido y yo la verdad no lo considero un trabajo, pero es parte de mi trabajo. Y en la tarde me pongo a organizar mis clases, ¿no? Ahora mismo estoy pasando clases los días martes, jueves, sábados y domingos. Paso clases con más o menos unos 6 o 7 grupos de niños cada semana, ¿no? Entonces, las clases duran 1 hora. em, y para llegar a esa hora hay una preparación que se tiene que hacer, ¿no? Yo tengo que pensar muy bien en qué les voy a enseñar, cuál va a ser el contenido, cuál es el objetivo de la clase, ¿no? Que muchas veces no se los digo, pero hay un objetivo en cada clase. Y bueno, es, no hay un día típico, ¿no? En mi trabajo hay días donde tengo que grabar, hay días donde tengo que editar videos, hay otros días donde tengo que pensar en ideas, ¿no? Tengo que crear ideas como para las clases, ¿no? Para organizar la clase, no sé, exponerla. Entonces depende mucho de lo que se necesite en esa semana. Así que bueno, eso es lo que te podría decir sobre mi trabajo. Ok, Parte de mi trabajo. Ujú. muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? Uh, las emociones. Las emociones. Yo creo que, bueno, hay dos partes, sobre todo en el tema de trabajos. Yo antes trabajaba, bueno, yo saqué una licencia, no, perdón, saqué una ingeniería en telecomunicaciones también. Y dicté clases súper técnicas para gente adulta durante 6 o 7 años. Eran clases de un nivel técnico universitario muy alto, ¿no? Entonces, nada que ver con dinosaurios o con planetas, era de otra cosa, ¿no? Mucho más del lado de la tecnología, de las redes, del internet. Y yo dictaba clases a gente adulta, ¿no? Y bueno, siempre me gustó dictar clases, me parecía un área muy bonita, pero la gente adulta es muy diferente a los niños. La gente adulta no se sorprende tan fácilmente, es más difícil bueno, es más fácil para algunas cosas y más difícil para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, es más difícil de emocionar la gente adulta. Por ejemplo, hay cosas sobre el Internet o sobre la tecnología que a mí me emocionan mucho, como la inteligencia artificial, las redes de telecomunicaciones y todas estas tecnologías como no sé, el blockchain o las criptomonedas, ¿no? Cosas que yo también domino muy bien y de las cuales he impartido clases. Pero cuando tú le dices, por ejemplo, le lanzas el dato a una persona, oye, ¿sabías que la mayor cantidad de información de Internet no pasa a través de satélites, sino que pasa a través de cables submarinos llamados fibra óptica? Bueno, y prácticamente todo el planeta está cableado. Bueno, eso a mí me sorprende muchísimo porque es un nivel de complejidad enorme que es algo admirable de parte de la humanidad, ¿no? Pero a una persona adulta dice, bueno, sí, creo que ya lo sabía, ¿no? Mientras que cuando enseñas o educas a los niños, toda la información que uno les brinda es nueva. Por lo tanto,
Ellos pueden conmoverse, pueden emocionarse, pueden experimentar la clase de otro modo, ¿no? Y termina siendo una clase mucho más emocionante, tanto para ellos o mis alumnos como para mí, ¿no? Al final de cada clase yo termino igual de feliz que cada uno de mis alumnos, ¿no? Porque yo también me la paso bien en las clases. Y bueno, y los que no hayan tomado clases conmigo, bueno, es un poco difícil imaginarse cómo son, pero bueno, tú sabes que la pasamos bien, ¿no? Sí. Así que bueno, Braulio, em, eso es lo que te puedo decir. Ok, muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿cuánto tiempo puede tardar en completarse una excavación? Una excavación, mira, yo tengo muchos amigos que son paleontólogos, sobre todo conozco al mejor paleontólogo en nuestro idioma del mundo, ¿sí? Del mundo. Y si no me crees, busca su nombre en internet, se llama Sebastián Apesteguía. Y es un señor, es un paleontólogo que ha descubierto más de 40 dinosaurios, imagínate, 40 dinosaurios, todos de Argentina. Dinosaurios de cuello largo, raptores, todo tipo de dinosaurios increíbles. Y justo me tocó asistir a una de sus presentaciones de un nuevo dinosaurio, era un dinosaurio llamado Meraxes gigas. Y se me hizo muy interesante la presentación porque, bueno, en una presentación lo que hacen los científicos es hablar primero de las evidencias, ¿no? De los huesos, muestran como imágenes de los huesos que encontraron. Y le hice la misma pregunta que tú, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaron en sacarlo? Yo me imaginaba, no sé, a ver, si es un dinosaurio grande, tal vez unas semanas, a lo mucho unos meses. Y su respuesta fue 10 años. Eso me dijo. 10 años tardamos en sacar el esqueleto, que no era un esqueleto completo, pero tardaron en sacarlo y en estudiarlo claramente. Porque hay dos partes, ¿no? Hay una parte en la excavación, ¿no? Donde se retiran los huesos, pero además está el estudio que se le hace al fósil, ¿no? Entonces todo eso conllevó 10 años, imagínate, por a solo un dinosaurio. Así que bueno, es un trabajo que toma tiempo, ¿no? Tal vez por eso soy divulgador científico y no soy paleontólogo, porque yo no tengo tanta paciencia, ¿no? Yo hubiera encontrado al dinosaurio y yo hubiera dicho, bueno, ese es creo que es una especie nueva, vamos a ponerle, no sé, Marcelosaurio, mi nombre, ¿no? Y así, bueno, el trabajo de los científicos es admirable. Es muy difícil, muy, muy difícil. Por eso yo no me animo a dictar clases de adultos, porque em, implica mucho más conocimiento, ¿no? Por ejemplo, no sé si te fijaste, pero en Eduteca hay también clases de adultos. Pero esas sí yo no las dicto, ¿no? Las dicta el profe Sebastián, ¿no? Y que hace unas clases hermosas. La verdad es que yo cada vez que lo escucho me quedo pensando, ¿no? Son clases para pensar y reflexionar mucho. Y bueno, es un trabajo que toma su tiempo y las excavaciones también toman mucho, mucho tiempo. Sí, ¿Te muy bien. gustaría ir a una? Sí, estaría padre. Bueno, no, ¿aguantarías estar, no sé, ahí 6 meses cavando un hueso, un fósil? No sé si yo soportaría. Yo creo que soportaría 2 semanas y ya me quisiera ir a mi casa. Sí, pues sí. Lo malo es que no me dejan entrar los de adultos. Sí, bueno, eso es para dividir un poquito las cosas, ¿no? Pasa que las clases de adultos suelen ser un poco más serias, por lo mismo que la personalidad de los adultos suele ser también más tranquila, ¿no? Entonces lo que buscan ellos es más tranquilidad. Y como nosotros los que somos más jóvenes en las clases de niños estamos acostumbrados así a levantar la voz, a emocionarnos. Bueno, por eso tratamos de dividirlo, ¿no? Pero
Pero bueno, yo creo que en unos años ya te va a tocar pasar clases con el profe Sebastián también, ¿no? Sí, muy bien. Ujú. Otra pregunta sería, ¿qué desafíos enfrentan actualmente los paleontólogos? Uh, Eso varía de país a país. Por ejemplo, hay tres países donde la paleontología está muy avanzada. eh, que por su geografía, con geografía me refiero a el tipo de suelo que tienen, la cantidad de fósiles que pueden encontrar. Son países que nos han dado muchos dinosaurios, que son Argentina, Estados Unidos y China. Esos son los países donde hay más paleontólogos y también hay más fósiles, o bueno, donde se han encontrado Sí. la mayoría de fósiles del mundo, ¿no? Mm, Em, y bueno, los desafíos son principalmente económicos. ¿Eso qué quiere decir? Que los paleontólogos, bueno, por más de que les guste mucho su trabajo, también necesitan comer, necesitan pues dinero, ¿no? Para vivir, para, no sé, pagar el supermercado o vivir sí, sus vidas, ¿no? En países como en Estados Unidos, un paleontólogo que trabaja para un museo puede ganar tranquilamente al año, más o menos el sueldo está rondando los $100,000 al año. O sea que es un área, la paleontología es un área excelente, no solamente para pasarla bien, sino que para vivir, porque ganan muy bien en los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, de este sí, lado del mundo, en Latinoamérica, en Argentina, en Bolivia, en Perú, no sé cómo sea en México, no estoy muy seguro, pero no ganan así, ¿no? Ganan mucho menos. No hay tanto apoyo y la mayoría de los equipos de paleontólogos dependen mucho de asociaciones internacionales, ONGs, National Geographic, que les donen un dinero para que ellos puedan seguir con sus investigaciones. O por ejemplo, como lo que pasa en Argentina, que existe como una sociedad científica que es CONICET, que tiene sus proyectos y contrata paleontólogos para cumplir con sus objetivos o los diferentes proyectos que tengan, ¿no? Entonces les sí, pagan un sueldo que no es mucho dinero y lo que hace un poco menos atractivo, ¿no? Para las personas de nuestro lado del mundo estudiar paleontología para vivir, ¿no? Pese a eso, que bueno, no es una carrera que donde paguen muy bien de este lado del mundo. Hay mucha gente que al final se anima a tomarla, a estudiarla y a seguir su pasión y este gusto, ¿no? Que comienza como una afición y puede terminar en una carrera maravillosa, ¿no? Y con muchos sí. em, logros personales, pero diría que ese es el mayor desafío, ¿no? La parte económica, el apoyo, la parte un poco más eh, social, ¿no? Porque la sociedad, si uno habla de dinosaurios, poniéndonos serios, no los considera como animales reales ni animales serios, ¿no? No digo que sea así, digo que hace falta mucho conocimiento, ¿no? La mayoría de las personas no sabe que nuestro mundo tiene millones de años de existir y que han existido muchos animales antes de nosotros y que además hay muchas evidencias, muchísimas miles de evidencias que los respaldan, ¿no? Y como hay tanto desconocimiento en esa área, bueno, la gente no le importa, ¿no? Es la realidad, ¿no? Y a los que les importa, bueno, están en países un poco más desarrollados como Estados Unidos. Ese sería el desafío. La siguiente pregunta es, ¿qué mitos o ideas erróneas existen sobre los fósiles o la paleontología? Bueno, mitos e ideas erróneas han habido muchos desde el principio, ¿no? Desde que comenzamos a descubrir esos huesos de reptiles gigantes, ¿no? De reptiles terribles, de lagartos terribles.
Mitos había muchos. De hecho, al principio no se sabía casi nada. La paleontología es una ciencia que no tiene mucho tiempo de existir, alrededor de 2 siglos, poquito más de 200 años, ¿no? Entonces, al principio no teníamos idea de qué eran esas rocas con formas extrañas, ¿no? Como les dije en las clases, ellos veían huesos enormes y se imaginaban como, no sé, que eran los huesos de gigantes, de seres mitológicos como cíclopes, seres humanos de un solo ojo, o dragones, ¿no? Como lagartos que Sí, botan fuego y tienen alas. Se imaginaban de todo, ¿no? Entonces, desde el principio han habido muchas cosas como incorrectas o mitos en el mundo de la paleontología y que con el tiempo, gracias al estudio, sobre todo de los paleontólogos, se han ido desmitificando, se han ido aclarando, ¿no? Hoy en día sabemos que eran animales, ¿sí? Eran animales como lo es un león, como lo es un elefante, una jirafa, pero están extintos, han desaparecido. Todavía nos falta muchas cosas que saber con certeza, pero ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos antes, ¿no? El mito más popular, moderno, es que los dinosaurios son esos seres parecidos a Godzilla, verdes, con escamas, ¿no? sí. Y con cara de monstruo, ¿no? Ese es el mito popular. Creo que cuando decimos la palabra dinosaurio, es, es eso lo que nos imaginamos, ¿no? Cuando en realidad estudios recientes demuestran de que no eran tanto así, ¿no? Sino que eran más parecidos a animales como las aves, emplumados, quién sabe, y no tan visualmente agresivos, ¿no? Tal vez Sí. incluso totalmente diferentes a la imagen que nos han dado las películas. Cosa ¿Cuál es que, el...? perdón, Braulio, cosa que No las pasa películas nada. tampoco ayudan mucho, ¿no? Cuando No. tú vas a ver, por ejemplo, Jurassic World, la última, por ejemplo, Sí, ¿qué estás viendo? Bueno, ya no ves dinosaurios, ya ves directamente monstruos, ¿no? Monstruos que sí, pues parecen sí. dinosaurios. Entonces, una persona como nosotros que am, ha leído un poquito más o ha profundizado un poco más en el área de la paleontología sabe que ya directamente en ninguna película se muestran los dinosaurios. Si uno quiere ver Sí, dinosaurios, tiene que buscar en documentales como Prehistoric Planet o Life in Our Planet, ¿no? Esos documentales de Netflix o de la BBC que ya buscan un poco acercar el conocimiento científico y cómo son realmente los dinosaurios a todos, ¿no? Pero si uno quiere ver dinosaurios, bueno, ahí tiene que buscarlos, no en las pelis. ¿cuál es el fósil más grande que ha visto y qué animal era? Oh, fácil, el Patagotitan, en el Museo de Buenos Aires, en el Museo de Historia Natural de Buenos Aires. Em, bueno, Patagotitan fue, para que lo entiendan todos, es un dinosaurio de cuello largo, de la familia de los saurópodos. Todos los cuello largos los llamamos saurópodos. Y bueno, los dinosaurios se clasifican de varias formas. Dentro de la familia de los saurópodos están los titanosaurios, que son los dinosaurios que llegaban a crecer hasta tamaños pues, que nosotros nos cuesta imaginar, ¿no? Eran enormes, enormes, tamaño edificio prácticamente. Y este que te digo, Argentinosaurio, por mucho tiempo fue considerado, incluso por algunos todavía es considerado como el dinosaurio más grande del mundo. Más o menos se calcula, no se sabe exactamente cuánto medía, pero podía medir aproximadamente entre 35 y 40 metros de largo. Eso medido desde la cabecita hasta la cola, ¿no? Eso es Sí, enorme, ¿no? Es el tamaño que tiene, no, es más grande que una ballena azul, es gigante, ¿no? sí, Y yo tuve la suerte de eh, estar muy cerca de la vértebra, de una de las vértebras. Ahí, como me veo yo de pequeñito, al lado de una de las vértebras que iba en la espalda de un argentinosaurio. Y bueno, sí. ese es el más grande que vi. ¿Cuáles fueron tus sedimentos
son tus sentimientos cuando te encontraste con tu primer hallazgo de un fósil? Bueno, mi primer hallazgo de un fósil fue bastante, em, bueno, divertido, diría, ¿no? Em, lo hice cuando... ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 12. Bueno, yo era menor que tú, yo tenía creo que como 9 o 10. Y bueno, con mi abuelito viajábamos mucho a diferentes lugares. A mi abuelo le gustaba mucho viajar, ¿no? Y principalmente le gustaba pescar. Entonces íbamos al río constantemente a tratar de pescar algo. Entonces yo en el río, como todos los niños, pues, nos fijamos en las piedras, ¿no? De colores, las formas. Y había una que se me hacía muy, como muy curiosa, ¿no? Que yo le vi una manchita. Entonces, no sé qué me pasó, pero me dio curiosidad partirla en dos. Cuando la abro, así prácticamente como abriendo un tesoro, la abro en cámara lenta, veo en su interior y era algo así como un bicho, como una cucaracha negra. A mí me sorprendió mucho que estuviera ahí atrapado. Tú Sí, sabes lo que es, ¿no? sí, un Un, trilobite. un trilobite, ¿no? Y no, yo Sí. me quedé así como muy sorprendido. Yo no sabía lo que era. Lo guardé. Ya se me perdió porque lo guardé nada más un par de años. O tal vez, no sé, alguno de mis primos le habrá gustado y se lo llevó, no sé. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia y obviamente fue muy emocionante. Y yo no sabía qué era. Sí me daba mucha curiosidad. No sabía que era algo tan especial tampoco. Y Ya muy después antiguo. cuando... ¿Perdón? Y muy antiguo, digo. Ay, muy antiguo, antiguísimo. Es de los animales más antiguos del mundo, incluso más viejo que los mismos dinosaurios. Sí. Yo me enteré de eso ya en la escuela cuando una vez nos tocó visitar un museo, no de dinosaurios, era un museo de historia natural, así, de todo tipo de animales. Y había una parte del museo donde tenían como una vitrina con una colección de trilobites de todos los tamaños, de los espinosos, de los que son más pequeñitos, los más grandes, amonites. Y ahí fue cuando las personas del museo como que me explicaron qué era eso. Y yo dije, ah, bueno, era que cuide mejor mi fósil. No sabía que era tan raro, ¿no? Tan especial. Sí, Y bueno, me hubiera gustado quedármelo, pero sí. lastimosamente no, no era consciente en aquella época. No, fue muy bien. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es su dinosaurio favorito? A ver, esa está buena. Mi dinosaurio favorito es uno que se llama Brachytrachelopan. Ok, sí. ¿Por qué? Porque me gusta su nombre, por nada más. Está interesante, Es está un, pe- padre. es un dinosaurio de cuello largo, muy pequeñito. No recuerdo cuánto mide, creo que mide como 4 o 5 metros, es diminuto. Ok. Para hacer cuello largo, ¿no? Sí, Sigue pues siendo sí. un animal muy grande, pero para hacer cuello largo es muy chiquito Sí, y, es chico. y bueno, el nombre me encanta y cuando haces creo que todos se quedan como de ¿qué? ¿Qué dijo? Ya sé. ¿Braqui qué? Y el que no me gusta, uy, no sé si hay un dinosaurio que no me gusta. No me gusta, ¿sabes cuál no me gusta? ¿Cuál? No me gusta este último dinosaurio que salió. Eso no lo voy a decir en clases, pero no me gusta el Distortus Rex. ¿Por qué? Porque para mí no es un dinosaurio. Ah, ¿Lo viste? Es un dinosaurio que va a salir en la próxima película de Jurassic World, que sale creo que el próximo mes, en julio creo que sale. ah, Salir como un dinosaurio ahí como deforme, que tiene como cabeza de ajá. ballena y cuerpo de tiranosaurio Rex, que se llama Distortus Rex, ¿no? Que es Me como un imagino que dinosaurio. ha de ser un híbrido. Ya ve que Es en un Jurassic híbrido. World ponen muchos Sí, híbridos.
Sí, no soy muy fan de los híbridos. No, yo tampoco. Y luego Eh, siempre destrozan todo. sí, en las películas sí me gusta verlos. La verdad que me la paso bien Sí, pues durante las sí, películas. Pero digamos que yo los pondría al final de mi lista, ¿no? Si tengo que ordenar al dinosaurio desde el que más me gusta hasta el último, bueno, los últimos serían los híbridos por el hecho de que no existieron, ¿no? A mí me gustan los sí, pues dinosaurios que sí, sí existieron. Ujú. sí. ¿Cuál es el tuyo? El que más me gusta es el Ankylosaurus. El Me gusta, anquilosaurios, ¿por qué? sí, me gusta mucho cómo pues tenía caparazón y cómo se supone que se defendía. Ah, son animales hermosos, los Sí, acorazados. son muy, muy bonitos. ¿Y el que menos? El que menos me gusta, pues también los híbridos. Sí, ah, mira, los Sí, dos somos también. científicos. Chócala. Sí, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar la paleontología? Bueno, estoy tanto en la posición de aconsejar a alguien que quiera estudiar paleontología por lo mismo de que no soy paleontólogo. Am, Siento que las personas que estudian paleontología son personas muy curiosas, personas que además de que les gustan los dinosaurios, también les encanta, bueno, todo el tema de la vida del pasado, ¿no? Que no solo son Sí, dinosaurios, sino que reptiles marinos, pterosaurios y bueno, y todas las formas de vida del pasado, ¿no? Tal vez yo podría dar una recomendación para todas las personas que se quieran dedicar a lo que yo me dedico, que es la divulgación científica, ¿no? sí, Y todos ellos yo les diría que sigan sus sueños, que se puede, si hacen las cosas con el corazón, siempre van a encontrar una manera de convertir sus pasiones o aquello que les guste también en su trabajo, ¿no? Que para la mayoría de las personas, pasión está a un lado y trabajo está al otro lado, ¿no? Y sí, nunca está junto. Y yo me siento muy afortunado porque mi trabajo es mi pasión. Me encanta dictar clases de paleo, dictar clases de astro, también dicto clases de astronomía. Y bueno, y son las cosas que me apasionan y yo vivo una vida bastante, bueno, feliz, contento, ¿no? Yo todos los lunes eh, esperando el día de clases, ¿no? El sí, lunes, no. Día martes, sí, tengo clases, ¿no? Fin de semana, sí, tengo clases de nuevo porque me gusta lo que hago. sí. Entonces yo les podría recomendar a todas las personas que les guste algo, que lo hagan, ¿sí? No se dejen llevar por otras cosas ni otros consejos. Si algo persigan ese sueño y van a ver que les va a ir muy bien en la vida. Muy bien. Ya en conclusión, la última pregunta sería, ¿cómo crees que la paleontología evolucionará en los próximos años? Uy, mira que esa es una pregunta muy buena, es una pregunta muy inteligente y que tiene una respuesta muy larga. Tiene que ver mucho con el sentido que le damos a la paleontología o la importancia que le damos a la paleontología, ¿no? Al final, bueno, hay quienes dicen que la paleontología no es importante, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, para qué nos interesa descubrir un fósil de un animal que ya no existe, entender cómo vivía, no sé qué comía, cómo era su cuerpo, más allá de que es interesante, sí, pero cómo nos aporta a los humanos de hoy eso, ¿no? ¿En qué nos beneficia? Dicen. Entonces, ¿de qué sirve estudiar algo que ya pasó, ¿no? Ese es como el principal argumento de las personas que están en contra de la paleontología o del estudio de la paleontología. Pero ahí te va, qué es lo que yo opino, ¿no? Yo creo que la paleontología es una ciencia que nos permite no solamente descubrir el pasado, sino que también nos permite entender lo que estamos viviendo hoy, a día de hoy, ¿no? Sí, Eh, Hay muchas preguntas que no todos nos hacemos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué los humanos somos más
listos que otras formas de vida, porque bueno, muchos humanos nos sentimos muy especiales, ¿no? Porque somos humanos, pero somos de Sí, carne y hueso como el resto de los animales vertebrados, ¿no? sí, Entonces, la paleontología nos permite entender un poco mejor el origen de toda esta vida de la cual somos parte, la humanidad, los animales y las plantas primero. Y también nos permite un poco predecir, si seguimos esa línea, si entendemos el pasado, comprendemos mejor el presente, entonces podemos intentar predecir, obviamente no lo vamos a saber con exactitud, pero cómo va a ser el futuro, ¿no? Y el concepto de paleontología o todo lo que entendemos de paleontología gira en torno a la evolución, ¿no? A que sí, todos los animales que existen ahora tienen un pasado evolutivo, vienen de algún lugar, ¿no? No sí, precisamente de dinosaurios, ellos ya no están, pero sí muchos animales, mamíferos, que, bueno, es lo primero en lo que pensamos, no sé, un gatito, un perrito, una vaca, un elefante, ¿no? Que son mamíferos, vienen de un pasado evolutivo de otros animales que los precedieron, ¿no? Entonces, con la paleontología podemos intentar predecir un poco qué es lo que va a pasar con la vida, ¿no? Y, y si pensamos de esa manera, bueno, ¿qué va a pasar con la paleontología en un futuro? Bueno, va a ser una ciencia que nos va a permitir entender cómo es que los organismos evolucionan y se adaptan a lo largo del tiempo y los peligros que trae el, meternos con el tema de la selección natural, que es uno de los procesos que hemos aprendido a utilizarlo. La cría de vacas, por ejemplo, cada vez se diseñan a los animales a través de una sí, selección ya no natural, sino artificial, en la cual, bueno, ya tenemos cada vez especies que nos sí, benefician más a los humanos, pero no tanto a los mismos animales, ¿no? Lo mismo con los perros. ¿Tú crees que uno sí. de los perritos que existe, no sé, de esos bulldogs o de las especies más chiquitas de perros que tienen el hocico hundidito, pueden sobrevivir en la naturaleza? No, No, tú pues los no. pones en la selva y se los come un león. No pueden, Sí, no son independientes. Entonces, para llegar a esos animalitos, nosotros los humanos nos hemos metido con su, hemos llegado a interrumpir el desarrollo normal, el curso natural de la evolución, convirtiéndolos en seres artificiales, ¿no? A través de un sí, proceso llamado selección artificial, ¿no? Entonces, ¿qué nos, cómo va a evolucionar la paleontología? Bueno, la paleontología, una vez que uno la entiende bien, nos permite entender cómo es que los humanos estamos llegando a deteriorar otras especies e incluso, si profundizamos mucho más, estamos llegando incluso a deteriorar nuestra misma especie. Hay sí. una gran rama de la paleontología humana que estudia eso, ¿no? Y que, bueno, ya los que les parezca interesante lo pueden investigar un poquito más. Así que, bueno, de cara al futuro, yo creo que la paleontología nos va a permitir eso, ¿no? Predecir un poco qué va a pasar con la humanidad y con toda la vida de la Tierra. Muy bien. Y obviamente tomar acciones para evitar cualquier Sí, cosa mala que pueda llegar a suceder, ¿no? Detenernos, evitar manipular más el curso natural de las cosas. pues muchas gracias, profe. Muchas gracias a ti, Braulio, por invitarme. Para mí ha sido un honor. Me hace muy feliz, sobre todo que tú me entrevistes. Me pone muy contento que, bueno, que mis alumnos sean los que me entrevisten. Yo no podría estar más cómodo. Y bueno, gracias a todos los que nos vieron también, los que estuvieron aquí este momento para hablar un poquito más de los dinosaurios. Y bueno, y si quieren seguir aprendiendo, bueno, los invito a pasar clases conmigo, que pueden encontrarme ahí en internet como Eduteca, ¿no? Que es donde yo estoy dictando las clases. Sí. Y bueno, ahí nos vemos para todos los que quieran aprender sobre los dinosaurios y algunas cositas más. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado esta entrevista. Y si les gustó, suscríbanse y denle like para más entrevistas. Adiós.